y muy preciosa palabra en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 1. Y leemos la bendita y muy preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Señor, preciosa es tu palabra. Preciosos son los dichos de tu boca. Preciosos tus estatutos, tus mandamientos, tus preceptos, tus leyes, tus decretos, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Enséñanos hoy a través de tu palabra, Señor, qué significan estas 10 vírgenes, Señor. ¿Quiénes son las 5 prudentes? ¿Quiénes son las 5 insensatas? ¿A quiénes le cerraste la puerta, Señor? ¿Y con quiénes celebraste tus bodas? Dios mío, enséñanos. Espíritu Santo, trae entendimiento a nuestros corazones, Señor, de lo que tú quieres hablarnos, Señor. Solo tú puedes darnos entendimiento, Señor. Yo solamente puedo exponer tu palabra, Señor, pero solo tú, Espíritu Santo de Dios, traes entendimiento, discernimiento y sabiduría a mis hermanos y a mi vida. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hoy vamos a ver, hermanos, que hay una diferencia muy grande entre estos dos tipos de vírgenes o de creyentes. ¿Cierto? Porque lo importante es lo que nos dice la Biblia. Porque hay dichos rabínicos de hombres que explican la Biblia en ciertas formas. Pero, hermanos, yo quiero, o al menos en este lugar, queremos que nos hable la palabra de Dios. No las interpretaciones fuera de lo inspirado, fuera de los 66 libros. Porque hay muchos padres de la fe. Pero el Señor Jesucristo dijo quién eran los padres de la fe. Él dijo que nos fundamentáramos, que creciéramos y que fuésemos enseñados, que nos edificásemos en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Todo lo que no sean apóstoles y profetas es extra. No importa que hayan sido discípulos de cualquier discípulo de los discípulos del Señor. Nos
edificamos con esa palabra de ellos, pero la única palabra inspirada es los 66 libros escritos por 40 hombres que el Espíritu Santo inspiró. Lo demás son comentarios. Entonces, por eso siempre nosotros debemos ir a la palabra. A la palabra. El Señor siempre dice: cuidado para que no seáis engañados. ¿Por qué? Porque fuera de la palabra inspirada de los apóstoles y profetas son interpretaciones privadas. Aunque en las universidades teológicas nos enseñan que los padres de la fe son tales y tales cientos, está bien, son preciosas las palabras que escribieron, pero su fundamento y el mío debe ser únicamente la palabra inspirada por Dios, 66 libros. Aquí estamos hablando de unas mujeres que tienen lámparas. Cuando el Señor en Efesios les dijo que construyeran la lámpara, la menorá, el Señor les dijo claramente que las construyeran con 66 partes. Usted las puede contar en Éxodo: 1, 2, 3, 66. No 67 ni 65 ni más. Por eso los libros apócrifos no entran dentro del canon de la palabra inspirada de Dios. ¿Por qué? Porque hace miles de años el Espíritu Santo dijo que le hicieran una lámpara, una menorá como la que está en el cielo. Y entonces él viene y le dice a Moisés y le dice a Aarón y le da los mandamientos y le dice que esa lámpara la hicieran con 66 partes, que fuera de oro puro, porque el oro puro habla de Dios. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. ¿Por qué entonces esa menorá fue hecha en oro puro? Porque la palabra es Dios mismo. Entonces, y vienen en los salmos y nos dicen en el Salmo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos dice por allá en el Salmo 119, 160: la suma de tu palabra es verdad. O sea, los 66 libros, lo extra es extra. No importa que sean muy bonitos y no importa que tengan verdades, lo extra es extra. La mayoría de los teólogos se fundamentan en lo que dicen los padres. A partir de Policarpo y de ahí para adelante cientos. Yo, hermano, me edifico y me fundamento en lo que dice la Biblia y nada más. Leo, por supuesto, y estudio todo eso para aprender cosas, pero mi fundamento está únicamente en lo que dice la bendita y eterna palabra de Dios, nada más. Porque eso es lo que dice el Señor: la suma de tu palabra es verdad, 66 libros. No cabe otro más. Entonces vamos a ver la diferencia que hay entre estos dos tipos de virgen con lámparas. Tienen lámparas. Y la lámpara, ya sabemos que la lámpara denota una antorcha, un candelabro. Muy importante. Mire lo que dice, vayamos a Éxodo capítulo 27, verso 20, para que miremos el contexto y podamos aprender la preciosura que Dios nos quiere enseñar en este pasaje de Mateo. A los que estamos estudiando los jueves, nos damos cuenta de que aquí este es Mateo 25, y Mateo 25 es parte del Sermón del Monte. Entonces muy delicado lo que el Señor dice. Entonces dice Éxodo 27, 20: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas. Mire que las 10 vírgenes tienen lámparas y tienen aceite, y aquí mire el origen de dónde salió eso. Para el alumbrado, o sea, para la lámpara. Mire, ¿para qué? Para hacer arder continuamente las lámparas, continuamente, y para que ardan continuamente deben tener aceite continuamente, todo el tiempo. El Señor nos llamó a estar continuamente en su presencia, a vivir con Él, a estar conectados a la fuente de poder que es el Espíritu y la palabra. Es muy importante. Aquí el Señor nos enseña que necesitamos estar conectados siempre a la fuente de poder. Ahí lo vimos en Éxodo, para que esté continuamente encendida delante del Señor. Entonces el verso 2 nos dice que 5 de ellas eran prudentes. Prudentes, cuando vamos en el contexto de la redención, habla de personas, habla de hombres y mujeres, de creyentes que han sido justificados por la sangre de Cristo, que su fundamento y su caminar está en la lámpara, la palabra, que
que viven una vida santa y que Cristo es Rey de sus vidas. Esas son las prudentes. Prudente no es el que se congrega o sabe mucho o estudia muchas teologías. Prudente es aquel que ha sido justificado, que está siendo regenerado, renovado, santificado para luego ser glorificado. Es un proceso. Entonces, estas 5 prudentes, dice, y 5 insensatas. No es que las unas eran buenas y las otras eran malas. Vamos a entender algo muy tremendo. No es que las 5 prudentes eran buenas y las 5 insensatas. No, eran la iglesia. Eran la iglesia. Esa es la iglesia. Si no, dice insensatas y prudentes. Vayamos a Mateo 7:24 para que veamos una analogía de lo que el Señor está enseñando con las 10 vírgenes. Es muy importante que usted y yo, hermano, aprendamos a que sea la palabra la que se interprete solita, para no tener que usar a ningún teólogo. Que sea la palabra solita explicándose todo. Y ahí sí, ahí sí me caso con ellos. Pero si no, estoy divorciado de todo el mundo. Yo estoy casado con la palabra y con el Espíritu, con nada más, ni con nadie más. Cualquiera pues, dice Mateo 7:24, cualquiera pues, un pastor, un ungido, uno que tiene 5 teologías, uno que no sale de la iglesia, no me importa, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Sí ve las prudentes aquí? Mírenlo aquí nuevamente. Ahora, ¿por qué es prudente? Porque decidió edificar su vida, su hogar, todo su ser sobre la roca. La roca es la palabra. La roca es la palabra y la roca es Cristo. Entonces, muy importante, mire lo que dice de las prudentes. Entonces, ya estamos entendiendo de la diferencia que hay entre estas vírgenes. Gran diferencia. Hay grande diferencia, hermanos. Grande diferencia. Lo importante es lo que nos dice el Señor. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras, o sea, el Señor está diciendo, no importa el rango que tenga en la iglesia, no importa que sea apóstol o que sea profeta, no importa. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, acuérdese que Balaam oyó las palabras y no las hizo. No solamente Balaam, Judas oyó las palabras y no las hizo. Entonces cualquiera, y Judas era uno de los escogidos. Entonces, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Mire aquí una analogía perfecta entre las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Mírenla aquí en Mateo. Y el Señor les da una pena de muerte. Aquí hay pena de muerte. Y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y ya nosotros sabemos lo que sigue para adelante. ¿Cierto? Dice que una destrucción total, habla de muerte y condenación. Entonces, esto enseña que muchos congregados profesan ser cristianos porque está hablando de las 10 vírgenes. Mire, todas 10 tienen la lámpara, todas 10 tienen la Biblia bajo el brazo. Todas 10 van a buscar del espíritu, del aceite. Todas 10, eso es lo que hacemos todos. Entonces, todos profesamos. ¿Usted qué? No, yo soy cristiano. Hermanito, y tenemos además un lenguaje, una jerga cristiana. Pero dice que muchos no están preparados para cuando venga el esposo. Porque Pablo dice que Él nos desposó con Cristo. Que Él nos desposó. Y por allá dice, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, muchos sean extraviados, dice Pablo. Entonces, Pablo dice que Él comenzó el ministerio con los gentiles y dice que Él nos casó con Cristo. Es lo que está diciendo. Y entonces dice que muchos se extraviaron, así como Satanás extravió a muchos. Entonces, muy importante. Pero muchos no están preparados. ¿Para qué? Para la metamorfosis. Porque es que, hermano, cuando usted y yo vinimos al Señor, vinimos no para que el Señor nos acepte como estamos y nos acepte como seguimos. Él nos acepta como venimos, sí, pero Él comienza a hacer un cambio, una metamorfosis.
Es como el gusano. Mire, empieza con un gusano y se transforma en una mariposa preciosa. Entonces, debe haber una transformación absoluta en nosotros. Hermano, ¿para qué? Para que el Señor comience a ver esa mariposa preciosa. Primero veía un gusano. ¿Cuántos de nosotros éramos como gusanos o peor que gusanos? Hermanos, entonces, muchos congregados son esta parte de esas 5 vírgenes insensatas. No están preparadas para llevar el fruto del Espíritu, para caminar por ese camino estrecho. Entonces, el verso 3 dice, ahí en Mateo 25, las insensatas tomando sus lámparas, mire, no tomaron aceite consigo. Aceite, acuérdese que no hay luz si no hay aceite. El aceite tipifica el Espíritu Santo. Entonces, si no hay obediencia, si no hay comunión con Dios, si no estamos conectados al Espíritu y a la palabra, ¿qué aceite va a haber, hermano? ¿Qué aceite? Si el aceite que mucha iglesia tiene es lo que recibe el domingo o el día que se congreguen, no más. El resto están desenchufados. Entonces, acuérdese lo que dice Proverbios 6:23, dice, porque el mandamiento es lámpara. Mire, la palabra es lámpara, mas la enseñanza, el entendimiento que da el Espíritu Santo es luz y camino de vida. Las reprensiones que nos instruyen, cuando la palabra nos habla y el Espíritu Santo nos da entendimiento, entonces ahí comienza el Señor a instruirnos y a corregir nuestra vida. Pero lo triste es que en el antiguo pacto ellos cargaban un libro en el arca. En el nuevo pacto dice el Señor que haría un nuevo pacto, pondría sus leyes en nuestra mente y las escribiría en nuestro corazón. Entonces, mientras la palabra de Dios no esté en nuestra mente, en nuestro corazón, es imposible, hermano, que podamos ser prudentes. Y quizá, ¿por qué? Porque, hermano, no se ha dado ese cambio, esa transformación, esa metamorfosis de un nuevo corazón, un nuevo espíritu y el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que entonces haya aceite y la fuente de poder esté constantemente, hermano, avivándonos. Muy importante. Acuérdense lo que el Señor dice. Mire, el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero Pablo dice, sí, el Señor dice que separados de Él nada pueden hacer, pero yo les digo que con Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, mire, dicen lo mismo. El Señor dice, separados de mí nada pueden hacer. Y que dice Pablo, pero unidos, enchufados al Señor, todo lo pueden hacer, todo. El pecado no tiene poder, hermano. La pornografía, todo lo que se levanta. Miren esta época la gente cómo se pierde. ¿Por qué? Porque están enchufados, hermano, solamente de domingo a domingo. Apenas llegan a la casa, desconectados totalmente del Señor. Vénganos tu reino, el celular, hermano. Miren las familias cómo se reúnen hoy a comer y cada uno con su celular hablando y la familia, eso ya se perdió. Entonces, qué importante. En Cristo todo lo podemos, pero separados de Él es imposible. Y lo más grave es que es muy posible que la preparación de algunas vírgenes, no sea la adecuada. Es necesario que sea la palabra, hermano, enseñándonos la palabra de Dios. No caen, hermano, cuando la iglesia se ponga celosa, las vírgenes se pongan celosas de Dios, de esperar a su esposo, y les dan filosofías, comiencen a rebelarse, hermano, entonces va a haber una iglesia únicamente plantada en la bendita y preciosa palabra de Dios. No caben filosofías, no caben cosas fuera de la suma de la verdad de Dios. Entonces, por eso hay muchas vírgenes que no están siendo, hermano, preparadas adecuadamente, porque sin la palabra, hermano, puro cuento, pura filosofía. Miren lo que dice en Mateo 24:44, ahí mismo antecito, porque es parte del mismo sermón del monte. Ahí nos dice que estemos preparados. Mire, lo mismo que nos dice en Mateo 25.
En el 44 dice que estemos preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Dice, bienaventurado el siervo al cual cuando el Señor venga le halle listo, le halle haciendo así como el Señor espera. Entonces, ¿por qué? Porque de un momento a otro, ay hermano, ¿cómo le parece que al hermano le dio un infarto? Pero fulminante. ¿Estaría preparado? ¿Cuántos se han muerto y se siguen muriendo, hermanos, sin estar preparados? Porque ese es el problema aquí con las 10 vírgenes. Esta palabra es un gran ejemplo, o sea, las 10 vírgenes de la iglesia que no está preparada. Y enfatiza que a muchos los va a coger sin preparación. Dice el Señor que va a cerrar la puerta. Pero le preguntaron, Señor, ¿vas a cerrar? Señor, espéranos. El Señor esperó y esperó y esperó. Cuando menos lo pensamos, apareció. Es que imagínense qué lindo sería para la iglesia que usted y yo supiéramos la fecha exacta en que viene el Señor. Ah, no, hermano, dediquémonos a trabajar, a pasear, a vivir la vida. Y cuando falten 15 días, hermano, vamos y nos clavamos en la iglesia, nos amarramos con cadenas a la iglesia. Pero el Señor dice que ni la hora nadie la sabe, por eso tanto falso profeta diciendo que viene tal día o en tal año, falsos profetas. A muchos hermanos sigue cogiendo cada día sin preparación. Las insensatas tenían solamente aceite para su profesión de fe. ¿Cuánta gente se congrega hoy en día en las iglesias que vinieron, hicieron una profesión de fe y ya, ese fue el aceite? Hasta ahí llegó el aceite. Otros para decir que son cristianos, miembros de la iglesia. Ah, yo soy cristiano, ya hice una profesión de fe. Usan lenguaje cristiano. Otros tienen ese aceite para venir a la cena, tomar la cena del Señor, hermano, y dar ofrenda. Ese es el aceite, es el único aceite que tienen. Pero cuando salen, se acabó. Porque creen que le están cumpliendo al Señor con venir y hacer cosas religiosas. Hermano, Dios dice que si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Hay que morir. Y la muerte no tipifica, hermano, esa vida de Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo. Pablo es un ejemplo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, cada día muero. Me he propuesto no saber entre vosotros nada sino a Cristo y al crucificado. Esa es la vida del creyente, hermano. Lo demás es cuento que nos han enseñado. Y si los pastores son carnales y liberales, el pueblo es carnal, liberal. Así de sencillo. Por eso es que muchos no resisten esta palabra en este lugar, hermano. Porque aquí vivimos para la palabra, vivimos para Dios. Y si nos toca quedarnos solos, me quedo solo, no hay problema. Porque yo vivo es para Cristo, hermano. Gloria a Dios. Si vienen hermanos y se esfuerzan y les gusta la palabra, llaman la palabra, que bueno, ya somos 2 o 3 o 4 o 100 o más. Pero usted no puede ceder a la palabra de Dios, hermano, que porque ama mucho al pastor. No, si usted ve que aquí hay cosas raras y aquí hay rey, hermano, reúna a varios hermanos y reúna a los diáconos, hermano, a ver, ¿qué pasa aquí? Que es que este no es el dueño de la iglesia es de Cristo. Eso es lo que hay que hacer. Que la gente hiciera eso en muchas iglesias, hermano, miren, más de un sinvergüenza estuviera en la calle arrepentido. Y no seguiría perdido y perdiendo a muchos. Entonces, hermano, eso es tremendo. Tenían la lámpara y tenían el aceite para la lámpara. No más. ¿Qué hace, hermano, la lámpara? ¿Qué hace el aceite? Es el que cambia nuestro carácter, hermano. Es el que nos asemeja a Cristo, es el Espíritu Santo a través de su palabra. Es el que nos mantiene apercibidos de aquel día, hermano. El verdadero creyente vive pendiente, hermano, de honrar a Dios, de glorificar. La Biblia dice en Isaías 43:7, dice que el Señor nos creó para gloria de su nombre. Dice que nos formó, nos creó y nos hizo para su gloria. ¿Para qué debemos vivir nosotros? Para su gloria. Entonces, las vírgenes insensatas son creyentes de la frontera, que solamente lo único que tienen es que hicieron una oración de fe, pero no son luz al mundo, no son luz en su casa, no son luz en el trabajo, hermano. Llegan las fiestas, ahí mismo se les manifiesta todo lo que estaba escondido mientras iban a la iglesia. Hay un poco de hermanos hoy en día ya en borracheras por ahí, en muchas iglesias, en borracheras, perdidos, y póngale cuidado que aparecen en enero, febrero.
Claro, gloria a Dios, bienvenidos serán, porque es que el Señor siempre tiene misericordia de ellos como de nosotros. Pero aquí estamos viendo lo que dice Dios, que hay 5 insensatas y 5 prudentes. Entonces, sigue diciendo aquí en el verso 14, dice en el verso 14 de Mateo 25. No, en Mateo 5, perdón, estoy hablando. Vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5. Vosotros sois la luz del mundo, Mateo capítulo 5, verso 14. No se enciende una luz y se pone debajo de la cama. O sea, Dios dice, nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Nosotros, hermano, llevamos esa luz de Cristo, y donde vayamos tenemos que expresar, que la gente vea que hay una luz en nosotros, no quedamos callados, no se esconde. Hermano, ¿cuántos creyentes de la secreta están en las empresas y en toda parte y nadie sabe que es cristiano? Nadie, al menos por su testimonio. Este es un mundano igual que nosotros, sino que se coloca sobre el candelero, mire, sobre la lámpara, la palabra, su vida en la lámpara, su vida en la palabra. Verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, la luz de las mujeres que tienen aceite, pero las que no tienen aceite no pueden alumbrar, se les apagó la lámpara. Para que vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Hermano, ¿cuántos quisiéramos que nuestra familia vea nuestras obras, hermano? O sea, vean el fruto del Espíritu en nuestra vida y comiencen a glorificar al Señor por eso. ¿Cuánta gente ha venido al Señor por el testimonio? No por las palabras que hablan, por el testimonio, lindo testimonio de otros. Dice Filipenses, hermano, que así seremos verdaderos luminares. Filipenses 2:15, anótelo. En medio de una generación malvada y perversa. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser iguales al mundo, hermano? La Biblia dice que debemos hacer ahí diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Diferencia al creyente. Donde usted y yo vayamos, hermano, tenemos que hacer diferencia en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestir. No solamente en la manera de hablar, en nuestra manera de vivir, en todo, hermano. Porque el Señor dice que viene por una novia santa, sin mancha y sin arruga. Aunque hoy en día eso ya lo han sacado de la Biblia prácticamente. Ya usted ve homosexuales predicando en los púlpitos del Señor. Eso lo ve. Entonces, y muchos aprobando todo eso, ¿no? Que yo no soy juez, es Dios, es juez. Hermano, la Biblia dice que juzguemos con justo juicio. Tenemos que pararnos en la palabra de Dios y juzgar a partir de ahí. Cuando el Señor dice que el que tiene un tronco en el ojo no juzgue, claro, y tiene un tronco en el ojo, pero si no lo tiene, puede juzgar. Mira el contexto. Entonces, no juzgar para condenar. Entonces, al estas vírgenes no mantener aceite, ¿qué demuestra el creyente? ¿Qué demuestra usted y qué demuestro yo al no mantener el aceite, hermano, para la lámpara, para que se mantenga la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, guiándonos? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hablarás de ellas andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos, para que te vaya bien y todo lo que hagas sea bendecido, prosperado. La palabra necesita aceite para que la palabra alumbre. Entonces, ¿qué pasa con las que no mantienen aceite? Las vírgenes o los creyentes demuestran su desprecio, menosprecio por la boda del Señor. Demuestran menosprecio, apatía por las bodas que el Señor dice. Mire, el que está enseñando ahí es Cristo. ¿Por qué? Porque esa boda no es importante para ellos. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Al no haber temor de Dios, hermano, entonces el creyente vive como le dé la gana, persinándose como cuando estaba en la iglesia anterior. Por alguna razón es que las vírgenes no llevan aceite. Uno se pregunta, ¿por qué no llevan aceite? No tienen tiempo. Están muy ocupados en muchas cosas, como cuando llegó el Señor allá a encender la lámpara donde Marta y María. Y apenas encendió la lámpara, la otra se fue, no tengo aceite. En sus quehaceres, claro, ¿qué aceite iba a tener? Entonces, sin
sin el aceite, la lámpara no va a estar prendida y no vamos a poder, hermano, estar en las bodas con el Señor, es lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo es posible que enseñan hoy en día unos rabinos, unos lenguajes, hermano, de que no, que las 10 vírgenes significa esto? El Señor está diciendo que están significando condenados y salvos en las bodas del Cordero, lo que está diciendo. Por eso a la Biblia sí que hay que hacerle pregunta, ¿qué está diciendo el Señor y qué no está diciendo? Cuando usted se pone a ver lo que enseñan los rabinos y otros por ahí sobre filosofía, dándole en otro contexto a la palabra del Señor, pregúntele a ver qué es lo que está diciendo y qué es lo que no está diciendo, hermano. Hermano, tenemos que ser celosos de la palabra de Dios. Entonces, no, por alguna razón, hermano, muy ocupados con su tierra, como por allá cuando el Señor lo mandó a invitar. No, estoy muy ocupado con unas vacas que compré, con la finca, con la familia, mi esposa va a tener un hijo. Hermano, el Señor propone en una parábola, muy ocupados. Entonces, ahí nuevamente Mateo 25:4 dice, más las prudentes, miren, más las prudentes, aquella iglesia que está apercibida, aquella iglesia que busca la llenura del Espíritu, aquella iglesia que busca la comunión de Dios, aquella iglesia que quiere crecer en el conocimiento y entendimiento de Dios, son las prudentes. Dice, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí llevo la lámpara y aquí llevo los repuestos. Aquí va el Espíritu conmigo, enchufados al Señor, separados de mí, nada pueden hacer. Eso es lo que significa, conectados totalmente al Señor, para donde se muevan con la lámpara y el aceite. Eso es lo que está diciendo. Las prudentes son las que buscan al Señor mientras puede ser hallado, dice Isaías. Isaías 55:6. Las que buscan al Señor mientras puede ser hallado, y las que le llaman en tanto que está cercano. O sea, el Señor está cercano, hermano. ¿Por qué? Mire, se murió. Ahí estaba, el Señor estaba 3 días. Es que hay 2 formas de la venida del Señor, hermano. La venida final y cuando nos morimos ahí, hermano, como así quedamos. Apocalipsis, creo que el 21, algo así. Dice que el que es justo, siga justo todavía. Y el que es injusto, siga siendo injusto. O sea, en la venida del Señor, como se quedó, se quedó. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Cuando venga el Señor, como lo cogió, así se quedó. Se quedó justo, ok, fue salvo. Se quedó injusto, condenado. Eso es lo que está diciendo ese verso. Qué importante, hermanos. Nosotros, verso 5, y tardándose el esposo. Ay, hermano, ¿usted por qué cree que hoy en día los pastores están haciendo lo que les da la gana? Muchos. Porque el esposo está tardado, no viene. Hermano, pero hace 2000 años está diciendo que viene y no viene. Comamos y bebamos que mañana moriremos, como dice Pablo. No, el Señor dice aquí que hay que estar apercibido y tardándose el esposo. ¿Qué dicen los burladores, hermano? Que el Señor se demora y que no vendrá. Pero ¿qué dice Pedro? Mire lo que dice Cristo o el Espíritu Santo a través de Pedro, 2 de Pedro 3:9. Muy importante ver el contexto de las 10 vírgenes en lo que habla el Señor, no en las filosofías. 2 de Pedro 3:9. Dice, mire, esto en el contexto de la venida del Señor, porque el 3:10 dice que los cielos serán deshechos, pero en el 3:9 el Señor no retarda su promesa, aunque digan muchos que sí, que lleva 2 años retrasado. Según algunos, aquí está hablando de insensatos, tienen por tardanza, porque las 5 insensatas lo tenían a él por tardanza, no lo esperaban, sino que es paciente para con nosotros, cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, qué tremendo. En el verso 15, ahí mismo en 2 de Pedro 3:15, y dice, mire la razón, y tened entendido, mire, una revelación del Señor, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, el Señor no ha venido porque mientras nosotros estamos aquí dormidos, hay millones de personas alrededor del mundo convirtiéndose en el Señor. El Señor sabe cuál va a ser el último, y apenas sea el último, ahí llegó. El Señor sabe, nosotros no sabemos nada. Mientras tanto, esperémoslo como si fuese a venir en un segundo. Por eso uno peca y al segundo hay que arrepentirnos, hermano. Hay que arrepentirnos.
Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Qué significa que todas cabecearon? Las prudentes y las insensatas. Hermano, es que usted y yo fallamos. Usted y yo fallamos, pero eso sí, fallamos, pero nos mantenemos enchufados ahí mismo a buscar la mano del Señor. Señor, recógeme. Señor, perdóname. Señor, y pidiéndole perdón al hermano. Mientras que los otros, no, tranquilo que son. Pasan 15 días, no piden perdón. Pasa un mes, no piden perdón. Pasan 6 meses, no piden perdón, hermano. Hermano, Dios mío bendito, ¿cómo es posible? Y tantas otras cosas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mire que aunque las prudentes se durmieron, tenían aceite. Y a la medianoche, o sea, a la hora que menos esperaban. A la medianoche, hermano. Qué tremendo. Ahí, hermano, en el verso 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y mire tantas doctrinas enseñando que viene tal año y tal otro año. Mire lo que dice, paremos ahí, mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:5. Dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Mire, está hablando día y luz, habla de la palabra, habla del Espíritu. No somos de la noche ni de las tinieblas como las insensatas. Por tanto, no durmamos como los demás, los insensatos, que nos congregamos y vivimos una vida light, se vale todo, pero el domingo vuelvo, le canto, le pago o le doy una limosna y recibo, ¿no? Me entra por aquí, me sale por aquí, sigo igual y vuelvo dentro de 8 días. Entonces, esos son los de las tinieblas, esos son los insensatos, esos son los que no agradan a Dios, esos son los que no valoran las bodas del Señor, esos son los que no lo esperan. Por tanto, dice Pablo, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sobrios, hermanos, sobrios. A eso nos llama el Señor, a ser sobrios. Ahora sí, volvamos al verso, a Mateo, verso 6, ahí donde quedamos. Verso 6, en el 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Uy, hermano, qué tremendo. Cuán terrible, hermano, será este grito para la gente que no está preparada, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor se encuentra, pues está predicando y por allá viene uno y le dice: ven, hermano, ven, sígueme. Le dice: Señor, espérate un momentico, yo te explico algo. Es que yo tengo primero que ir a enterrar a mi padre por allá, tengo que ir primero a enterrar a mi padre. Y el Señor dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, tú sígueme. Ese es el llamado del Señor: tú sígueme. El esposo no quiere, la mujer: tú sígueme, mujer. Viceversa: sígueme, varón. Los hijos no quieren, padres, síganme. Los padres no quieren, hijos, síganme. Eso es lo que dice el Señor. Cuán terrible será ese grito, hermano, para los no preparados cuando Cristo venga. Solo habrá lloro y crujir de dientes, hermano, a partir de ahí. Verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Miren, las 10. Hermano, se oyó el grito: ya viene el Señor, ya viene. Entonces la iglesia, mire que nosotros estamos aquí con toda seguridad que hay sensatos e insensatos, o hay prudentes e insensatos, o habemos, yo me cuento entre las dos partes, ¿cierto? La Biblia dice que por el fruto nos conoceremos. Entonces Dios sí da señales, fruto, no cuentos. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, las 10 se levantaron, las mismas, las 10, y arreglaron sus lámparas. Mire, o sea, cada una con la Biblia al brazo. Llegó el Señor. Y las insensatas dijeron a las prudentes, a las que están preparadas, a las que mantienen una vida de comunión con Dios, una vida de obediencia a la palabra, una vida de arrepentimiento, los que mueren cada día, los que cada día Cristo está formando en ellos, los que cada día Dios ve, cuando los ve, es olor a Cristo en sus vidas.
Entonces, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apagaron. Claro. Usted mire los creyentes, hermano, hoy en día con las lámparas apagadas. Vaya a verlos en las fiestas, vaya a verlos en los bailes, vaya a verlos en las reuniones, vaya a verlos en las copitas, vaya a verlos en el pecado, hermano, vaya a verlos. ¿Por qué se les apagó la lámpara? ¿Por qué? Porque no tenían aceite. ¿Y por qué no tenían aceite? Porque no están conectados a la fuente de poder. Nosotros, como los radios y como los equipos de sonido, como las cámaras y todo, fueron diseñados para estar conectados a la fuente de poder, ya sea directo o con pila, pero tiene que estar conectado o no funciona. Nosotros solamente fuimos creados solamente para estar enchufados al Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Pero aquel que se desenchufa, mire, inmediatamente apenas comienzan la feria de las flores, comienzan a dar el pasito tuntún, hasta que llegan y lo redondean, hermano. Qué triste. No estoy criticando a nadie, estoy diciendo la verdad de Dios, porque Dios nos llamó. Dice: clama en voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Y háblale a la casa de Israel su rebelión y su pecado, que me buscan cada día y quieren saber de mí, como hombres que hubiesen hecho justicia. Hermano, eso es lo que dice la Biblia. Clama, clama voz en cuello, clama, clama. Por eso, iglesias donde se predica la verdadera palabra de Dios tal y como está escrito y se defiende la verdad de Dios, hermano, no espere que crezca mucho. A mí un pastor amigo por ahí me dice: pastor, que le gusta la palabra, yo le estoy enviando constantemente la palabra, un hombre de Dios, y me dice: pastor, no espere que su iglesia crezca mucho. Y yo lo sé. Pero qué lindo, hermano, qué gozo me da por ver a los hermanos que se esfuerzan por venir y porque se les ha metido en su corazón, a ustedes y a mí, ser celosos de la palabra, hermano, honrar al Señor. Porque cuando tú estás en necesidad y yo, Él es el que nos bendice, hermano. Él es el que guarda a nuestros hijos, Él es el que nos guarda de no caer, hermano. ¿Cómo no serle fieles? Y les insensatas dijeron las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Hermano, es que muchos en la iglesia son indiferentes, hermano, menosprecian la palabra del Señor. Y cuando lo ven a usted que es prudente, ¿sabe cómo lo llaman? Religioso. Cuando usted, hermano, es fiel al Señor, fiel a la, celoso por la palabra, es religioso. O sea, no entran ni quieren dejar entrar. Así como el Señor acusó a los judíos todo el tiempo: no entran ni quieren dejar entrar. Y siguen iguales: no entran ni quieren dejar entrar. Tashemá para todo el mundo. O sea, el Talmud en español para todos los creyentes, para dejarlos cada vez más de ese Cristo, de ese caído, como dicen ellos. Muchos de esas vírgenes insensatas son como Balaán. Miren lo que dice, hermano, en Números 23:10. Dice que Balaán quería morir, la muerte del justo. ¿Cómo les parece? Balaán, siendo un torcido que predicaba la plata por dinero, le dice al Señor que él quiere morir la muerte de los justos y tener la esperanza que tienen los justos. ¿Cómo le parece? Ahí lo dice en Números 23:10. ¡Qué tremendo! Muera yo la muerte de los rectos y mi postremería sea como la de los rectos, como la suya. ¿Cómo le parece? Las insensatas quieren morir como los creyentes, o sea, en Dios, en el Señor y con las esperanzas de los prudentes. Imposible, imposible. El problema fue que este profeta no quería vivir la vida del creyente. Los insensatos, las insensatas no quieren vivir la vida del verdadero creyente, como dice Pablo: imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Hay que imitar a Pablo, hay que imitarlo. Yo solo me glorío en la cruz de Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. Hay que imitarlo. Entonces, Balaán quería, hermano, vivir la vida del torcido y tener la esperanza del justo. ¿Por qué? Porque dice ahí que amaba el premio de la maldad. Eso. Así hay muchos. Aman las cosas del mundo. El Señor dice que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. Y la gente ama las cosas, los tesoros están en la tierra.
no en el Señor, por eso no lo esperan. Y como no lo esperan, llegó la fiesta, vamos para la fiesta. Y el domingo vamos para la iglesia. Hermano, creyentes de la frontera, un pasito afuera y un pasito adentro. Eso no es lo que dice el Señor. Por eso Él diseñó una forma de salvación. Mire lo que dice Cristo: yo soy el camino, atrio. Yo soy la verdad, lugar santo. Yo soy la vida, lugar santísimo. ¿Quieres solamente el camino? Ok, porque aquí estamos todos en el camino. ¿Quieres solamente la verdad? Tiene el camino y tiene la Biblia. Pero para tener la vida hay que morir. Para entrar al Santísimo hay que morir. Para entrar ante el arca hay que morir. Estas vírgenes no eran todas iguales, no eran iguales, hermano, no eran iguales. El Señor está hablando muy claro. Parecían iguales porque las dos se congregaban, las dos tenían la lámpara, las dos tenían acceso al Espíritu, pero unas rechazaron el Espíritu y se quedaron con la lámpara, la Biblia. Yo soy cristiano y mire cómo la llevo bajo el brazo y la tengo en la casa y la tengo en el celular. ¿Para qué nos sirve? Para nada, si no la obedecemos. Entonces, estas vírgenes no eran todas iguales, parecían iguales por un tiempo. ¿Cuántos creen? Mire, aquí todos parecemos angelitos, vea. Usted lo mira cada uno, usted me mira a mí, yo lo miro a usted, parecemos angelitos. Pero vaya que venga, apenas llegó a la casa, problema. Ay, hermano, ahí se va a ver la diferencia. Ahí se va a ver la diferencia. Apenas venga y se meta al internet y de pronto se meta y le comenzaron a salir unas fotos por ahí, mujeres desnudas y todo eso. Ahí va a estar la diferencia. Cuando reciba la llamadita en el celular de aquella amiga de aquellos años que lo llamó y le empiece a palpitar el corazón sabiendo que tiene su esposa, ahí está la diferencia. Le puede palpitar el corazón y usted puede recordar cosas bonitas, pero ahí mismo apago, esto es basura. Y desconecto esto. ¿Por qué? Porque le pertenezco. Dice que fuimos casados con el Señor. Él viene, hermano, como cuando Cristo, cuando José y María se casaron, ellos se casaron, pero tenían que esperar un tiempo, así el Señor se fue a preparar moradas, hermano. ¿Cómo nos vamos a pervertir nosotros si el Señor nos está preparando en este momento las moradas, hermano, para ir a vivir con Él? Él se fue, dice que no se fue por irse para probarnos, no, se fue a prepararnos una morada. Y luego va a venir por nosotros, dio su vida por nosotros, hermano, bendito es el Señor. Entonces, parecemos iguales, pero en medio de la prueba se ve la diferencia, hermano. Hay quien es sensato y quien es insensato, quien es prudente y quien no. ¿Por qué? Porque todas tenían aceite, todas tenían lámpara, todas esperaban al Señor. Pregúntenle a cualquier creyente así esté borracho: no, yo estoy esperando a Cristo. Eso lo dicen. ¿Me entiende? Pregúntenle a los pastores estos, hermanos pervertidos multimillonarios: no, yo estamos esperando a Cristo. Y pervirtiendo a la gente. Todo, hermano. Pero, hermano, 5 de ellas no mantenían la provisión. Usted y yo fuimos creados, hermano, para estar conectados al Señor. Es que el creyente está conectado para eso. El Antiguo Testamento dice que era nuestro ayo, era el maestro para llevarnos a Cristo. Pero los levitas, Dios, cuando puso los levitas, los puso alrededor del tabernáculo. Ahí ellos moraban alrededor de Dios. Ellos ministraban a Dios. Ellos vivían para Dios. Tenían unas vestiduras que eran santas para Dios, hermano. Tenían unas cosas especiales que eran santos para Dios. Todo era separado para Dios. Y ahora viene el creyente y cumplimos un domingo y ya. Nos vemos el otro domingo, si puedo. Si no juega Colombia, porque si juega Colombia, hermano, el día del Señor, la reunión, el Señor dice que nos reunamos. Entonces, y las insensatas esperaban que el esposo viniera. Hermano, ¿cuánta iglesia estaría feliz de que el esposo venga el domingo? Porque si viene el domingo, no se encuentra todos en la iglesia. Y de pronto arrepentido, porque uno se arrepiente, hermano, no viene. Yo me acuerdo de mis días, iba a la iglesia y me arrepentía, pero apenas salía, volvía otra vez con el pecado. Y volvía y me arrepentía, le pedía otra vez perdón al Señor. Bueno, el Señor tuvo misericordia, por eso estamos aquí. Entonces, hermano, ¿qué tal si el Señor no nos coge en domingo? ¿Qué tal si viene el lunes? O martes, o no, ¿qué tal si viene viernes, hermano? Bueno, algunos los va a encontrar allá celebrando el Sabbat, pero muchos, ay, bendito es el nombre del Señor, hermano. Las insensatas esperaban que el Señor viniera así, el día que ellas estuvieran preparadas.
Porque es la única manera que no las encuentra desenchufadas. De resto están sin aceite. El Señor lo está hablando, hermano. Yo simplemente estoy leyendo. Muchos textos en la Biblia, hermano, estoy hablando de miles de textos, de versículos, hablan de la necesidad de ser fieles, de permanecer fieles, de crecer en el conocimiento de Dios y de tener comunión con Dios. Para eso fuimos creados, hermano. Y la iglesia no ha entendido. Mire lo que dice Lucas 9:23. Muy importante, hermano. Este es el mismo contexto. Mismo contexto. Lucas 9:23. Dice, mire, está hablando el Mesías, el Señor. Y decía, ¿a cuántos? A todos, no importante el que viniera, a todos. Ahí estaban los 12 apóstoles, a todos. Y además estaba la otra clientela, a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, cuando yo venga a casarse conmigo, yo me voy a preparar morada y vengo, espérenme con las lámparas encendidas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, ¿cada cuánto? ¿Cada 8 días? Cada día, o sea, enchufados. Es que ¿qué más cruz? ¿Qué cruz más terrible puede haber que uno estar enchufado al Señor todo el día bien carnal? Un carnal, y tener que estar enchufado al Señor no es lo más terrible del mundo, es el peor tormento. ¿Por qué? Porque él quiere ir donde su novia y tiene su esposa, ¿no? Es una lucha muy tremenda y terminan de la novia. Entonces, el Señor dice, toma tu cruz, y Él no dice cada que quieran, cada día. Y si tienen la cruz, entonces sígame. Si no tienen la cruz, ahí dice claramente, no me siga. Es un cuento. Entonces, mire, las insensatas y las prudentes es el mismo contexto. Primera de Pedro 1:7. Es muy importante, hermano, que mire que es el mismo contexto de las prudentes sin aceite que se durmieron y no esperaban al Señor. Aquí vamos a entender dos cosas muy preciosas, muy importantes. Muy preciosas. Mire, primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe. Es que las insensatas y las prudentes se durmieron, pero son puestas a prueba. Pero mire que las prudentes, a pesar de que estaban dormidas también cuando vino el esposo, ay, ok, encendieron su lámpara y tenían aceite para recibir al esposo. Y las otras, la lámpara apagada. ¿Por qué? Porque no tenían aceite. Y le dijo, no, présteme en aceite, véndame en aceite. Entonces mire, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Mano, fe en permanecer en el Señor, el cual aunque perecedero se prueba en fuego. Mire cómo debe ser hallada cuando venga Cristo, que es lo mismo que las 10 vírgenes, es exactamente el mismo versículo. Mire, aunque perecedero se prueba el fuego, esa fe sea hallada, mire cómo, en alabanza, gloria y honra, o sea, con aceite cuando sea manifestado Jesucristo. Las 10 vírgenes, lo mismo. Entonces, qué importante. Volvamos entonces a Mateo verso 9, capítulo 25, verso 9. ¿Qué fue lo que dijeron? Se nos apagó la lámpara, denos aceite, véndanos aceite. Mire lo que dice el verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde se vende ese aceite? En la iglesia. Hay que venir a comprar aceite. Aquí es donde venimos nosotros a humillarnos, a aprender del Señor, a tener comunión los unos con los otros, a perdonarnos, a amarnos, a dar testimonio. Ahí es donde hay que ir a comprar. Pero si toda la vida no compro y ya vino el Señor, hermano, mire lo que sigue diciendo. Para que no nos falten a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. O sea, hay que pagar un precio, tiene un precio. ¿Qué le dijeron las prudentes? Ustedes tienen que ir a comprar. Esto no es regalado. Tienen que ir a comprar para vosotras mismas. Hermano, la preparación es un deber individual. Cada miembro de la iglesia de Cristo tenemos la responsabilidad de estar preparados para cuando el Señor se manifieste o cuando nos pise un carro. Tenemos que estar preparados, hermano. No se puede, esto es algo que no se puede prestar, porque a nadie
le sobra fidelidad. O sea, yo no le puedo prestar fidelidad a ningún creyente, ninguno me puede prestar a mí, porque ¿sabe qué dice el Señor? Que cuando usted y yo hagamos todo lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿qué somos? Inútiles. Entonces, un inútil que le va a prestar a otro. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Entonces, muy importante. Yo no puedo ser bautizado por mis hijos. Señor, yo voy y me bautizo para que tú guardes mis hijos. No, eso es antibíblico. Yo no puedo venir a congregarme por mis hijos. Ellos tienen que pagar el precio y venir. Eso fue lo que las prudentes le dijeron a las insensatas. No, ustedes tienen que ir a comprar. Como nosotros. Cada uno, hermano. Es una realidad. Yo no puedo tomar la cena por nadie. Nadie puede tomar la cena por mí. Cada uno nos toca humillarnos y venir y Señor, he pecado, Señor, me arrepiento. Voy a honrar tu palabra, Señor, en tu santa cena. Yo no puedo orar por otros. Yo puedo orar a favor de otros, pero no puedo orar lo que usted necesita orarle al Señor. Ni viceversa. Es individual. Yo no puedo ir a no, Señor, para que le anotes a favor de mis hijos. Voy a ir a visitar a los enfermos por ellos. Voy a ir a predicar por ellos. Nada, todo esto es individual. La salvación es individual. El pago es individual. Eso fue lo que le dijeron las prudentes a las insensatas. Cada quien tiene que desarrollar por sí mismo, en unidad, enchufado con el Señor, el carácter de Cristo. Porque el Señor dijo que vino para hacer la voluntad del Padre. Miren lo que dice Primera de Pedro 1. Perdón, Primera de Pedro 5, 9. Creo que si no me equivoqué. Fíjese a ver si es Primera de Pedro 1, 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Es Primera de Pedro o Segunda de Pedro? Fíjese a ver. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5, o Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. No me acuerdo. Ahí lo va a encontrar ahí mismo. Vosotros también ponéis, ok, Segunda de Pedro 1, 5. Vosotros, mire que está diciendo que es individual, nos toca pagar a cada uno el precio. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento de Dios, al conocimiento de Dios dominio propio, al dominio propio agregarle paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal agregarle amor. A cada uno nos toca. Y sigue diciendo en el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, eso tiene que ser con aceite, no os dejarán estar ociosos, insensatos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, pero el que no tiene estas cosas, o sea, se quedó sin aceite, tiene la vista muy corta, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, sigue en pecado, sigue en la carne, sigue en tinieblas. ¿Qué tiene que hacer? Comprar todo esto que está diciendo Pedro, individual. Eso fue lo que le faltó a las insensatas. Dice, volvamos a Mateo 25, verso 10. Usted sabe que aquí venimos a estudiar la Biblia, hermano. No a prédicas y amén, amén, no, la a estudiar. Pero mientras ellas iban a comprar, miren, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Aquí hay dos enseñanzas muy preciosas para usted y para mí. Dos advertencias del Señor. La primera, que hay ciertas cosas que no se pueden obtener en el último momento. Usted no puede estar en la universidad terminando su carrera y esperando, hermano, y dejando, no estudia, y llegó el último momento, bueno, ya en una hora es el examen, entonces irse a estudiar. Ya no hay forma. Hay cosas que no podemos dejar para último momento. Tenemos que estar ahí, y menos en las cosas del Señor, hay que estar conectados a Él. La lámpara no se puede apagar. Levítico lo dice claramente,
que no se podía pagar. Aarón tenía que entrar todos los días, ojo, a encender la lámpara. Entonces tenía que despabilarla, le tenía que quitar el pabilo, que era ese hollín negro que no dejaba que la luz subiera, sino que se mantenía una luz pequeñita. Entonces la tenía que limpiar. Ese pábilo es el pecado en nosotros. Tenemos todos los días y cada momento que estar, Señor, despabilándonos, que bañándonos, limpiándonos con la palabra. Dice, ¿con qué limpiará el joven, el anciano y el niño su camino? Con guardar, con obedecer la palabra de Dios. Entonces no hay otra forma de despabilarnos, es obedeciendo la palabra. Entonces, lo primero es que hay cosas que no se pueden obtener en el último momento. Eso está claro. Le pasó a las vírgenes insensatas. Así de sencillo. La segunda cosa que nos advierte el Señor: hay cosas que no se pueden pedir prestadas, las tenemos que comprar nosotros mismos. El Señor a cada uno nos manda que a cada cosa hay que añadirle otra. Al conocimiento hay que añadirle, hermano, hay que añadirle sabiduría. A cada cosa, cada uno de nosotros tenemos que pagar un precio. Eso es la cruz. Cada uno tenemos, hermano, que pagar el precio delante del Señor. Yo no puedo, hermano, prestarle obediencia a nadie, ni usted me puede prestar obediencia. Usted es muy obediente, no me puede prestar obediencia a mí. Yo tengo que pagar el precio por esa obediencia, por esa santidad, por ese amor. Tengo que pagar el precio. Entonces, hay cosas que no se pueden prestar. Usted sí le puede prestar plata a alguien, pero obediencia es imposible. Hay que pagar un precio, y ese precio no lo quisieron pagar las insensatas. Quieren estar en la iglesia, quieren vivir la vida de Dios al final, pero no están pagando un precio. Entonces el Señor, la enseñanza en las 10 vírgenes es eso. No se puede pedir prestar una relación con Dios, es imposible. Hay que poseerla. Hay que pagar un precio. Y lo más increíble, las insensatas reconocieron el error, porque mire que ellas, ojo, porque esto es muy importante, las insensatas, las prudentes le dijeron, no le podemos dar porque nos quedamos sin aceite nosotras, nos quedamos en la calle todo. No, vayan, corran y compren aceite. Ellas obedecieron, sí, vamos a hacer caso, vamos a comprar aceite. Eso es lo que hicieron. Y se fueron a comprar aceite, pero, un pero muy grande, un pero de aquí al cielo y de aquí al infierno. Pero, qué pero más triste y más espantoso. Pero mientras ellas iban a comprar a último momento, vino el esposo y se cerró la puerta. Entonces es una realidad para usted y para mí cada día. ¿Qué nos muestra la enseñanza de las 10 vírgenes? Que hay gente en la iglesia casi salva, pero totalmente perdidos. Casi salvo. Porque se congrega, ora, algunos ayunan, predican la palabra en las calles, pero vaya a ver el fruto, no hay fruto. ¿Por qué? ¿Cómo quiere usted que haya fruto de la electricidad? O sea, usted puede ver el televisor que compró, si usted no paga la luz, está cortada, no puede ver el fruto de lo que da ese televisor. ¿Cómo podemos, hermano, nosotros dar fruto del Señor si nos mantenemos desenchufados de Él? No hay aceite, es imposible. Por eso muchos en la iglesia están casi salvos, pero totalmente condenados, porque cuando llega el Señor, se cerró la puerta. Vayamos a Mateo 7:22, mire, en Mateo 7:22, ¿qué dice? Ahí está en el sermón del monte. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Miren, las mismas vírgenes insensatas, el mismo contexto. Señor, Señor. Señor, Señor. No prediqué en tu nombre. No eché fuera demonios en tu nombre. ¿Y qué les dijo el Señor? Llegaste tarde, ya no tienes momento de arrepentirte. Apartaos de mí. Verso 11 de Mateo 25. Después vinieron también las otras vírgenes, las que se fueron a comprar aceite, diciendo, o sea, se fueron a comprar la Biblia, se fueron a arrepentirse, se fueron a hacer las cosas religiosas, y vinieron diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él
respondiendo dijo, desierto. Esa palabra desierto es les aseguro, así los teólogos digan lo que les dé la gana, les aseguro que no os conozco. Tremendo. Es una realidad para usted y para mí, hermanos. Es una realidad. Vayamos a Lucas ya para que terminemos, para que cerremos. Lucas 13:24. Es que, hermano, mantengo yo una cosa en mi corazón, porque es que todo que los teólogos, todo que eso es puro cuento, hermano, puro cuento. Es la palabra, es lo que dice el Señor en su palabra, es la única verdad, es el único camino, es la única vida. Todo lo demás son extras. Lucas 13:24, mire, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y la puerta angosta no cabe sino usted y la Biblia. Las maletas de pecados no caben. Los amigos no caben. El celular no cabe. Porque ahí si los celulares de algunos salieran a la publicidad con la foto suya, o con la foto del que tiene eso así, porque hay hermanos que se guardan, gloria a Dios por ustedes. El Señor nos ayude a guardarnos. Pero muchos, hermano, ¿qué tal si se publicara su celular y las conversaciones de mucha gente? Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo, está hablando el Señor, que muchos procurarán entrar y no podrán. Está hablando la iglesia, las insensatas, las 5 insensatas. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, está hablando de Dios, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. 26. Entonces comenzaréis a decir, Señor, haz memoria, como le dijo Ezequías, Señor, acuérdate. Delante de ti hemos comido, o sea, nos congregábamos y comíamos contigo la palabra. Aquí estamos comiendo la palabra. Y bebemos la cena del Señor. Ahí, de la sangre del Señor, ahí, hemos comido. Y en nuestras plazas enseñaste, claro, donde enseñaba te escuchaban en el internet, te escuchaban en el celular, te escuchaban en la radio, te escuchaban en toda parte. Ok, sí, Señor, eso es lo que está, acuérdate. Pero os dirá, mire, a las insensatas, os digo que no sé de dónde sois. O sea que hay muchos que hacen milagros, que predican, que echan fuera demonios, que hablan en lenguas y que hacen muchas cosas religiosas que el Señor dice textualmente, Él, el creador del universo, que no los conoce. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Padre, te damos gracias, Señor. Estamos, Señor, terminando este año ya casi. Qué precioso que nos bendices con tu preciosa palabra, Señor. Nos paseas a través de ella lo que tú dices, no lo que dicen los teólogos. Lo que dices tú. Y asegura, Señor, que así será. Porque hay creyentes, Señor, que se burlan de ti, se burlan de tu palabra, la pisotean cada que les da la gana, Señor. Pero tú vienes, dices que por una iglesia de prudentes que mantienen el aceite, la comunión contigo, la obediencia a tu palabra, Señor, arrepentida, que hace tu voluntad, Señor. Señor, te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hay cosas en lo que tú mencionas acá que tocan nuestras vidas, que tiene que ver con nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Señor, avívanos como te dice el salmista, Señor, avívanos, Señor, porque solamente tú nos puedes avivar. Señor, trae entendimiento a nuestros corazones, Señor, para hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Tú dices que vienes por una iglesia santa. Tú dices que sin santidad nadie te verá. Eso no es lo que enseñan hoy. Señor, tú eres radical en tu santidad, Dios mío. Señor, ayúdanos porque solo tú puedes. Señor, trae entendimiento a nuestros corazones. Ayúdanos a glorificarte con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, en tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, a ser esos creyentes, como dice Apocalipsis, Señor, tú en Apocalipsis, Señor, que tú vienes por los llamados, escogidos y fieles. Señor, glorifícate en la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por el privilegio de tenernos hoy acá, mi Señor. Hay tantos
hermanos, Señor, que están en la calle, que están como las insensatas, Dios mío. Glorifícate, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos a permanecer en ti y a permanecer en tu palabra. Y te damos gracias por un día más que nos sostienes en este lugar, Señor. Porque vivimos por tu misericordia, pero te amamos, Señor, por encima de cualquier cosa. A ti, Señor, y solo a ti sea la gloria, el honor, el poder, el loor, la autoridad, Señor. Bendito seas tú siempre, por siempre, para siempre y eternamente. Hermano, si hay alguna situación en su vida, si usted reconoce que a través de la palabra Dios le habló, dígale conmigo, dígale: Padre Celestial, Señor, perdóname, Dios mío. Gracias por hablarme, Señor. Porque si tú me estás hablando es porque tú me amas. Es porque tú quieres mantenerme apercibido, Señor, en ti. Ayúdame, Señor. Glorifícate en mi vida. Trae entendimiento a mi corazón, Señor. Perdóname, lávame, mi Señor, más y más de mi maldad y de mi pecado, como te decía tu siervo David, Señor. Produce en mí un corazón limpio, Señor, un corazón que te ame, un corazón que ame tu palabra, Señor. Ayúdame a hacer olor grato delante de ti, olor de Cristo, Señor. Yo te doy gracias por perdonarme, gracias por hablarme, Señor. Gracias por ser tan bueno conmigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, el 31, sábado, nos vamos a reunir, pero en el día vamos a estar alabando y glorificando al Señor, preciosa, varias horas. Entonces vamos a estar